Bienvenidos a Cinefónico Área Geek. El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes que para mí son de los más importantes de la cultura pop. De hecho, es el personaje por el cual existe el cine actual más popular, que es el cine de superhéroes. Y por supuesto, pues vamos a hablar de Superman. Y para iniciar hablando de Superman, la primera adaptación que tuvo fue Superman y versus los hombres top. Esta película de 1951 realmente fue un promocional para que se pudiera ver la serie en la cual se estaba estrenando de Superman. Es la primera película oficial de superhéroes del que sea actual, nuevo, ¿no? Porque claro que había películas del Zorro, había muchas otras cosas. En el 1951, el Hombre de Acero junto con Lois Lane encuentran después de un terremoto a unos seres extraños, los cuales quieren conquistar el mundo. No es la primera premisa. Déjenme comentarles que de hecho esto es justamente lo que vemos en la película de Los Increíbles, por ejemplo, donde sale uno de los hombres topo. Es una de las grandes aventuras que después tuvieron los Cuatro Fantásticos. El Superman siempre tuvo esta como premisa de marcar cierta línea, aunque después ciertos personajes se apropiaron de esas características, pero realmente Superman pues siempre tenía como este paso adelante, que también pasó a la inversa. Por ejemplo, Superman al principio no volaba, y fue Namor el primer personaje con sus alitas estas que salen en sus tobillos que voló en los cómics, y después Superman fue adquiriendo estos poderes. Entonces pues también hay que darnos por ahí esa situación donde pues todos se alimentaban de todos de alguna manera. Sin embargo, Superman, como costumbre, tenía mucho más que los demás para poder pues mostrar un poquito o un muchito de lo que se marcaba como una línea para poder seguir dentro de la idea de lo que era un superhéroe moderno. Y justamente en 1978 se da la primera adaptación cinematográfica a color con mayores efectos especiales, no para hacer una serie sino para ponerlo en alto a Superman. ¿Por qué? Porque no eran tan populares los superhéroes en ese momento. Claro que había gente que leía cómics, claro que había una generación nueva, porque los que leían cómics de niños ahora se daban a la tarea de leer cómics de adultos, y muchos de ellos grandes comiqueros se hicieron escritores y dibujantes y empezaron a hacer un montón de historias como pocos podían haberlo logrado de otra forma. Eso hizo que se maduraran los personajes en los cómics, tanto en Marvel como en DC, como en todas las editoriales. Muchas de ellas quebraron y fueron absorbidas por estas dos grandes casi duopolios. Pero la película de Superman de 1968 fue justamente eso, un parteaguas entre los gustos de la gente y mostrar algo que era increíblemente nuevo. Cabe mencionar, y esto a mí me parece muy importante, que de hecho había una línea muy delgada que la gente veía como que todo lo que pasaba en la televisión era real, y había niños que habían saltado de sus azoteas creyendo que habían volado, y fueron pues noticias y empezaron a decir, oye, no hay hombres que vuelan, no hay esto, no hay el otro. ¿Por qué? Porque para ese momento los efectos especiales y la innovación de un personaje tan grande como Superman era único, y eso nada lo cambiaba. De esa misma manera era único muchos conceptos en los cuales de repente pues no sabíamos ni qué onda, como era el tiempo de llegar y platicarle todo lo que tiene planeado para hacer a Superman. Entonces, para poderse conectar con la segunda película, hicieron este final medio raro, pero pues funcionó porque realmente
pues ahora sí que sí le llegó a la gente, que al final de cuentas es lo que buscaban. La primera y segunda película de Superman son las más exitosas, porque ya platicaremos un poquito más adelante de las otras. Hizo el cambio. Se lo hizo a ellos. Las luces eran externas y él estaba adentro. Superman de 1980 tiene la premisa de que justamente los villanos que estaban en la zona fantasma, que mandó el padre de Superman porque eran unos desertores, más bien unos rebeldes que trataban de hacer una toma de estado, llegan y le ponen en muchísimos problemas porque son como 3 Superman con entrenamiento militar contra el Superman que es todo un bonachón. Pongo esta escena porque es ridícula, porque la forma en la que fueron derrotados es completamente absurda, pero es súper entretenida, ¿no? El tipo quiere volar, pero ya no puede, entonces se cae. El otro tipo quiere romperle la mano, pero se la rompen a él, lo avientan y llega al vacío. Y curiosamente Lois Lane, que es una reportera, que me consta que no somos como los más hábiles como para pelear, ni mucho menos, llega y le puede dar un uppercut sin problemas a esta chica que también es una militar. Pero funciona y funciona muy bien, o sea, como esas pilas interesantes. ¿Por qué? Porque Superman pues tiene estos poderes de besar a la gente y hacer que lo olvide. Pues tal vez debería besar a Lex Luthor también para que olvide dónde está su casa. Y también de la misma manera se dan el tiempo de darle como esta humanidad que le duran pues 45 minutos sin poderes, y luego regresa para tenerlos y luego los engaña para que se los quiten pero no se los quiten y poder deshacerse de estos villanos, ¿no? Los cuales estaban a la orden del día. Superman 1 y Superman 2, como lo dije anteriormente, era una película que se filmó al mismo tiempo. Entonces, el verlo es completamente embonable, sin ningún tipo de detalle. ¿Por qué? Pues porque fueron hechas para que las pudieran disfrutar una tras otra, porque tardaron pues, la postproducción y también el tiempo para que pudieran salir en pantalla, pero solamente fueron 2 años. Para la época, en friega. Es notable ver estos despilfarros de poder con las marcas ahí, por ahí FedEx, por ahí Marlboro, por ahí otras cosas que pues claro, pues tenías que sacar a fuerzas el presupuesto para hacer una película en la cual nadie creía. Una película, como lo dije, que fue hecha la 1 y la 2 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo presupuesto decían, ¿sabes qué? Vamos a ver qué se puede hacer aquí para que podamos alcanzar y tener la visión y un buen guión dentro de todo lo que cabe en la época. Porque recordemos que Superman, mira Coca-Cola ahí, Superman fue pionero en las películas de superhéroes. A nadie le importaban. A todo el mundo le valía madre, o sea, le valía queso que era lo que estaba haciendo Superman, o Batman, o Spider-Man, mucho menos el Capitán América y Iron Man, que eran pues estos héroes del lado B, como los dicen, ¿no? En los cassettes, que en otro programa hablaremos justamente de eso. Aquí el detalle es, pues estos efectos especiales, ahorita pueden decir, están cutres, pero la neta, para su momento, eran geniales. Superman 2 es la última película de Reeves que puedes decir que vale mucho la pena, porque la verdad es que pues ahorita vemos qué onda. Dentro de toda esta idea de esta pues querer
hacer pues más dinero con los mismos cómics. ¿Por qué no? O sea, si está funcionando, pues ¿por qué fregados no vas a hacer más dinero? Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sacar un spin-off. Y este spin-off fue el de Supergirl. Ay, Dios. Argo City, daughter of Allura and Zor-El. And I don't scare easily. No. I am Kara of Argo City, daughter of Allura and Zor-El. And I don't scare easily. No. No. Try this. Algún tipo de lana por ahí y dices, bueno, la lana no es mala, o sea, obviamente si sacan lana, sacan más películas, si sacan más películas, vemos a nuestros superhéroes favoritos ahí, y es un círculo vicioso que puede darse, pero Supergirl de hecho es el chamaco feo que no les gusta ver a muchos, ¿no? Vamos a ver un poquito del lado luminoso de esta película, ¿no? O sea, por último me gustaría mostrar el villano. ¿Quién fregados es el villano de Supergirl? Vimos un poquito en el aspecto anterior, pero bueno. Yéndonos a otras cosas que están debajo del tapete. Así como Superman se elevó por encima de todos los superhéroes y dio mucho de qué hablar por encima de todos los superhéroes, tanto en su nacimiento, en su desarrollo, como en su entrada al cine, pues como muchos, ¿no? Como muchos actores y todo, viene la inevitable caída. ¿Por qué? Porque pues el presupuesto está mal, el guión les viene valiendo queso. Vamos a ver un poquito de esto. Adivina quién soy. Tu viejo amigo Lex. Si en verdad hubiera puesto una bomba aquí, no estaría tan cerca de este edificio. Él es mi sobrino Lenny. Hola, Me adora. el tonto de acero. Te van a... Superman 3 y 4 viene mucho de lo mismo. En la primera de Superman vemos a un tipo que es medio tecnológico, así tan bueno como para usar Word y escribir en el teclado, pero de repente puede hackear las computadoras de todo. Vemos a Superman peleando consigo mismo y a una especie de Brainiac mujer que vencen con rayos X, ¿no? Y en la segunda de Superman, la cuarta de Superman, vemos algo muy parecido, un tipo que se sacan del orto y tiene peleas con momentos medio pues callados y extraños y dices, bueno, ya que. Pero Superman, o sea, la actuación de él sigue siendo pues muy muy chida, muy buena. Pero aquí lo que podemos tratar de rescatar es que se nos olvidó o se les olvidó qué era lo que la gente realmente hubiera querido, ¿no? Qué era lo que la gente hubiera deseado que se pudiera tener en esta saga. No da un cierre, tiene 4 películas y no da un cierre. Siempre creyeron que iban a tener más. Los efectos especiales cada vez fueron en declive, y los guiones pues realmente parecían más bien como guiones para un cortito ahí de un fan. Y eso siempre fue complicado, ¿no? Por último vamos a ver esta escena interesante. ¡Alto! ¡Al sótano! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Abre la puerta! El Hombre de Acero pelea contra un tipo que curiosamente tiene los poderes que él también posee. Y pues, como digo, pelea contra un tipo que tiene los mismos poderes. Y pues deja ahí mucho que desear, ¿no? De hecho hay una escena donde
lo van metiendo a golpes adentro del suelo y se ve falso, se ve medio cutre. Y la verdad es que por muchas razones estuvo bien que esta franquicia, entre comillas, quedara ahí. ¿Por qué entre comillas? Porque yo no sé ustedes, pero la película de Superman Returns realmente, y de hecho, es una continuación directa de esta saga de Reeves. Estas 4 películas realmente son 5, y estas 5 películas se da como por el final, que buscaban hacer algo nuevo, ¿no? Hacer como revivir esta gracia, este sentimiento de que yo estoy con Superman y que no sé qué. Superman es un personaje increíblemente difícil para llevar al cine, porque es un Boy Scout, o porque si es oscuro, porque si esto, porque tiene demasiados poderes, y es muy difícil empatizar con él. Esta película de Superman Returns de 2006 es justamente lo que buscó. Buscó empatar con la gente que ya había visto las películas de Reeves anteriormente. Buscó tener una situación nueva con las personas que estaban apenas conociendo a Superman, y buscaron hacerlo más humano. Y eso fue tan complicado que pues te lo dejo a tu criterio, a ver si se dio o se no. ¿No debería fumar, señorita Lane? Perdón, no quería asustarte. No, estoy bien, en serio. Solo que no esperaba verte a ti. En el avión con la prensa no era el mejor momento para hablar. Bueno, no hay prensa ahora. Excepto yo, claro. La gente está haciendo preguntas ahora que he vuelto. Creo que se merecen que conteste a sus preguntas. Entonces, ¿viniste a que te entreviste? Entiendo. Es Brandon Root, que después lo conocimos con otro personaje que era Atom en el Arrowverse, quien toma el manto de Superman, toma el lugar de Reeves y hacen cambios, siento yo, algunos. No es una película que se haya arriesgado. Agarra la premisa de la primera película, a pesar de que este es como un reboot soft, un reboot suave, un reinicio suave, pero continuando dando una explicación de que Superman se fue 5 años a ver Krypton, regresa, Lois tiene un hijo, ya está con Cíclope de los X-Men, el actor de Cíclope de los X-Men, y tratan de conectarnos con esta parte humana, tratan de darnos esta situación donde, a pesar de que Clark Kent, Superman, es el ser todopoderoso, no lo puede tener todo porque su lado humano está muy desconectado de donde debe de estar, que sería, pues, digamos que con su corazón, ¿no? Esta misma película tiene muchos detalles. En efectos especiales está muy bien. Ahorita vemos una par de escenas que pueden estar muy chidas, pero el detalle es que tiene un excelente enemigo, que es Lex Luthor, que es Kevin Spacey, pero está tras la sombra del Lex Luthor de los 70s, 80s, y eso es un problemón enorme, porque sigue siendo este villano que no se desarrolla, que no llega más allá, y sigue siendo este tipo que quiere tener tierra porque sí. Entonces va a usar el cristal de Superman para llegar más allá. Eso pues dejó como que mucho que desear. Pues un buen antagonista es la fórmula para tener un personaje fuerte. Y hablando de fortaleza, creo yo que de hecho es de las mejores versiones donde mostraron la fortaleza del Hombre de Acero. Como decía, es justamente
la película donde muestran grandes fortalezas o de las mejores fortalezas que puede tener Superman ante problemas, digamos, cotidianos, entre comillas, como que que exploten las cañerías. Eso aquí no pasa, digo, en México solo han pasado 2 veces, entonces pues ahí sí se puede dar, fue cosa espantosa, horrible, y aquí lo manejan como una fuerza, fuerza imparable por parte de Superman. También ahí está la prueba de fuerza, donde de manera conveniente se cae el planeta del diario El Planeta. Conveniente no para las personas que le va a caer encima, pero sí para a Superman mostrarnos qué tan fuerte es, qué reflejos tiene. Y de hecho la presentación de este personaje viene de una manera muy chida, que ahorita lo vemos. Superman es de las ocasiones en las que solamente nos muestran pues por ahí unos extras cayendo, sino que los personajes tienen muchísima más personalidad, por decirlo de esta manera. Perry, Jimmy Olsen, Lois Lane, su esposo, Cíclope de los X-Men, que se me olvida cómo se llama ese güey, tienen un poquito más de carnita y eso está muy padre. Superman está ahí para salvar el día. Yo me pregunto, si se fue 5 años, ¿cómo le hicieron todo este tiempo para mantenerse vivos? Porque la verdad es que no parece que tengan como que mucha esta facultad de mantenerse a salvo. Pero pues qué bueno que Superman regresó. Y pues supongo que estaban muy agradecidos, ¿no? Porque debieron haber sido 5 años muy difíciles, que hasta Lois Lane, que escribió su artículo de por qué no lo necesitan, y justamente lo primero que se ve es por qué sí necesitan a Superman en este universo. Estéticamente hablando, la película es maravillosa. Superman llega en el momento preciso, por el guionazo que se les puede ocurrir, a salvar un avión, donde sale Lois Lane, donde ella grita para que lo salve, ¿no? Y dices, oye, no, es que otra vez salvando a Lois Lane. Ella estaba en el momento y lugar adecuado, porque era el momento que la película lo requería. Pero aquí, más que otra cosa, es como esta prueba de fuerza, donde Superman simplemente podría haber llegado y tomado el avión, pero como que empiezan este tipo de detalles que no se veían en las películas originales, que era si yo sostengo el avión, se va a romper de este lado, se le va a romper la ala. Si yo agarro a esta persona cayendo, puede partir a la mitad. Empiezan a ver como que después, claramente 20 años, 30 años casi, de las primeras películas, empiezan a ver esta parte como el Superman que sí tiene problemas con las leyes de la física, a pesar de que es un tipo que vuela y tiene super fuerza y aliento de hielo y vista calorífica y rayos X. Pero aquí se empiezan a ver este tipo de detalles que tratan de conectar. Es increíble, de hecho, que no haya conectado esta película como tal con las personas que la vimos en ese momento en el cine. Pero ¿por qué no conectó? ¿Por qué tuvo estos problemas, por decirlo de cierta forma, no? Pues es muy, muy sencillo entenderlo. Es muy sencillo entenderlo porque trataron de reciclarse. No tiene una banda sonora nueva, tiene la misma banda sonora de Superman de 1978. De 1978 a 2006, los mismos gustos cambian. Una cosa es un aviso, un conecte con la nostalgia, y otra es darte exactamente lo mismo, sin ningún tipo de cambio, y dices, bueno, ¿qué carajos está pasando aquí? No tiene una banda sonora nueva, la estética de la película es muy diferente a lo que se tenía acostumbrado. Empiezan a usar tonos más oscuros, sepias, con unos medio azulitos, y eso también como que la gente dijo, oye, ¿qué fregados estoy viendo, no? No se explica como tal que es el mismo Superman.
es algo que te enteras mucho. Después yo en el momento dije, este Superman está bien raro, ¿no? Es un traje completamente diferente, no te dan este conecte para que pudieras disfrutar la película como tal. Cosa que en el reinicio del universo DC sí se hace con Zack Snyder y Henry Cavill. Vamos a ver un pedazo. Guardia Costera 7510. Pasaremos una vez más y nos iremos de aquí. Espera, veo hombres en el helipuerto. Aquí justo lo que vemos con un Superman es Zack Snyder, Henry Cavill se esfuerzan por tener que los personajes los cuales rodean a los protagonistas tengan reacciones, aunque sean pocas, que los vean en llamas, que los vean como dioses, que los puedan tocar, que sean salvados por ellos y sepan quién los salvó, que vean que son palpables, tocables, ¿no? Y que este es un gran acierto, porque normalmente se habla de la oscuridad que tiene el universo de Zack Snyder en este reinicio de las películas de DC Comics, pero de hecho creo yo que es el Clark Kent más humano, es el tipo que sí vemos recorrer el mundo tal y como lo vimos empatizando con Batman Inicia a su momento. Lo vemos a Clark recorriendo el mundo, lo vemos tener contacto con la gente, vemos que está buscando su personalidad, que está buscando qué es lo que tiene que hacer en situaciones difíciles y complicadas, se pone en riesgo tomando trabajos complicados como estar en esta cosa petrolera que se me fue el nombre. Es un personaje con el que puedes empatizar mucho más, con el que puedes tener como que esta carnita que normalmente no se tenía de Superman, simplemente nos mostraban a un tipo, un superhombre y se acabó. Y de la misma manera nos muestran a los villanos. Primero nos muestran a este Superman que tiene contacto con la humanidad y demás, y por eso es que defiende a la humanidad a pesar de que no se revela como tal. Y viene este militar conquistador que extraña su planeta, que es un fanático de su planeta y quiere pues ahora sí que quedarse al tú por tú con Batman, con Superman, con Batman. Sí, a su momento también. Aquí el detalle es que también vemos ya vimos ese Superman que se conectó, aquí vemos a este Superman que de repente como que no conecta y empieza a tener un montón de destrozos y un montón de situaciones de riesgo para las personas que lo están rodeando, porque a fin de cuentas es este personaje, este Superman que dice, bueno, vamos a salvar por medio de lo posible, pero si detengo a este tipo voy a salvar todavía más gente. Y eso es una de las grandes causas por las cuales tiene esta batalla campal, que en la siguiente película vemos que tiene sus repercusiones. También vemos a un Superman que la ventaja que tiene es de que él está acostumbrado a sus poderes, porque de hecho su antagonista, su villano, es una persona que entrenó toda su vida, que genéticamente está preparado para ser superior. Entonces, conforme le dé más tiempo, simplemente Superman empieza a tener más y más desventaja. Y es una tensión que sí se siente, es una tensión que sí llevas de la pantalla hacia ti, y que curiosamente te estás preguntando y te estás preocupando diciendo, carajo, ese edificio se cayó, carajo, está pasando esto, ¿qué onda con Superman? ¿Por qué? Porque no lo puede todo. Y volvemos a lo mismo, está esta parte humana que nos presentan desde el principio de la película, por mucho que el tipo no pueda sangrar. Y eso es lo que vemos en la escena final. ¡Sí!
Amas a estas personas tanto. Podrás llorar por ellas. ¡No lo hagas! ¡Alto! ¡Alto! Nunca. Esta escena es de lo más controversial que se ve en Superman, porque siempre lo vimos como el Boy Scout que todo hacía bien, y aquí vemos que es un personaje humano que está en el debate de cómo usar sus poderes, que está en el debate de saber quién es, a pesar de que sigue la guía de los dos padres que le dio la vida, y que en contra de cualquier otra cosa que pueda pensar hacer este personaje tan memorable, dice, este tipo, conforme se adecua a este planeta, es más y más poderoso y está a nada de superarme, y que jamás pueda proteger nada más. Y por eso termina con su vida. Y por eso fue muy criticado, pero la verdad es que es entender un poquito más del mismo personaje, viendo qué sacrificios está haciendo él, y que los sacrificios que hace no nada más es de que ay, tengo mi identidad, ay, pierdo a mi papá, ay, no, mi moral, su moral se fue, se jodió, y eso está bien gacho. Para mí, uno de los momentos favoritos de todas las apariciones de Superman en la pantalla grande. Digo, no es para nada simple, y la verdad es que es muy buena, muy buena. Tiéndonos otro de los grandes momentos también de Superman, viene la película de Batman v Superman, una elección apresurada para el momento, creo yo. Bueno, vamos a ver un pedacito de ahorita. Parece alimentarse de energía. Esta cosa es de otro mundo. Mi mundo. Yo he matado cosas de otros mundos. ¿Viene contigo? Creí que venía contigo. El ver a la Trinidad fue un acierto muy grande de la película de Batman v Superman. El detalle es que la presentación del personaje como tal pues falla, porque pues ver a Batman por primera vez peleando contra un Superman que todavía no termina de definirse como tal, que está buscando su personalidad, que apenas lleva una película. A mí no me cabe duda que el peor enemigo de la Warner Bros. Es sus CEOs, sus administrativos, sus productores de escritorio, como en muchos trabajos que se toman decisiones de escritorio sin pensar y saber qué fregados está en el campo, ¿no? Lo vimos con las primeras películas de Superman, renegaron muchísimo, se hicieron, aún así hicieron modificaciones. La 3 y la 4 la cajetearon. La 5 de Superman Returns la cajetearon en muchos aspectos, porque no hicieron algo nuevo, hicieron como un falso reinicio, y eso pues les vino a afectar, y les vino a afectar muchísimo. Después vienen estas películas que a su momento, las películas de Batman, fueron las películas que de hecho se llevaron todo. Oye, que Iron Man estuvo chida, que Hulk estuvo chida, sí, definitivamente sí, pero la trilogía de Batman, que ellos se decidieron irse por ese camino, arrasó con ganas, y se postuló y se mantuvo. De hecho, la segunda película de Batman es considerada la mejor película de superhéroes. Así que cuando llega este Superman de Zack Snyder, ya es tarde para competir
con un universo entero de Marvel Comics y se apresuran sacando Batman v Superman. Y eso pues solamente pudo haber terminado mal. Hay cosas muy chidas, o sea, tengo la suerte, el gusto de verla cada vez que se me antoja, tener el Blu-ray, porque realmente es una película que sí disfruto, pero que no encaja ahí, que debe haber habido 4, 5, 6, 7, 10 películas más antes de mostrarnos algo así como una pelea entre Batman y Superman, al haber tenido personajes desarrollados, cosa que no tuvimos. Y por eso pues claramente pues le fue mal a la película, y los mismos CEO de Warner la volvieron a cajetear y volvieron a hacer otras cosas. Pero así como les fue mal, tuvieron muchos aciertos. Dentro de los aciertos, que no fue cambiar de director, pero dentro de los aciertos y de las cosas que nos emocionaban eran estos futuros distópicos. Estas eran justamente las grandes certezas que tenía el Snyder Cut. El mostrarnos para dónde iba, qué estaba haciendo, qué no se estaba haciendo, el villano que nos iban a mostrar. Vemos un Superman, tal vez con la ecuación antivida, qué sé yo, con el cerebro lavado por Darkseid. Se abría un camino que decías, ok, tal vez se apresuraron en darnos a Doomsday, tal vez se apresuraron a enfrentar a Batman, Superman, pero no se apresuraron en darnos, de hecho, lo que podíamos llegar a ver si los planes se hubieran concretado, ¿no? Pero no lo vimos. Ese fue el grandísimo detalle, que nos dejaron con las ganas por donde le veas, calentaron el boiler y no se bañaron. Y pues ahora con este soft reboot por parte de James Gunn, pues esperemos que podamos ver cosas así de chidas, pero pues quién sabe, ¿no? Digo, al final lo que podemos tener es mucha incertidumbre, porque Batman v Superman pudo haber sido como que la base de un universo increíble, y lo que vimos fue pues esta apresurancia por parte de los CEO. Para terminar, ahora confío en ti. Estoy orgulloso de ti, hijo. Tu madre y yo te amamos. Tu madre y yo sabíamos que cambiarías el mundo. Tu corazón se puso a prueba. Sé que ha sido difícil, Clark, pero tú le diste esperanza a su mundo. Tienes que mostrarles quién eres. Ámalos, Clark, como nosotros te amamos a ti. Vuela, hijo. Es hora. Tenemos esperanzas en el entorno. Ahora Superman con el... Estoy orgulloso de ti. Superman con el traje negro es una de las cosas que el Snyder Cut realmente nos dio y disfrutamos muchísimo, que hubo muchas especulaciones a su momento, y porque más que nada por la gente que amamos los cómics y disfrutamos mucho los cómics de estos mismos personajes. El Superman negro mostraba un lado oscuro lleno de redención y reinicio para un personaje que necesitaba tener un desarrollo nuevo, tal y como se había cajeteado de alguna manera un poco en Batman v Superman. Entonces, el tener esta visión de renacimiento por parte de Superman, con este poderío increíble que no se vio antes, realmente era algo que sí necesitábamos ver, pero lamentablemente pues ya no vamos a seguir viendo, ¿no?
dicen pues se redimió ahí un poquito y estuvo muy chido, pero hasta ahí quedó y pues ni modo, no podemos hacer otra más que confiar en la nueva dirección que va a tener esta misma franquicia de DC Comics. Y para terminar, me gustaría ver justamente cuál es la máxima expresión, el momento más fregón y más chido que se puede ver a Superman, que curiosamente es un momento en el cual no está solo y que vemos este Superman renacido que todos disfrutamos y a todos nos gustó un montón. ¡Barry, ¿dónde estás? ¡Se van a sincronizar! Curiosamente, uno de los momentos más padres de Superman, más increíbles de Superman, mostrando todo el poder que tiene, lo intimidante que puede hacer, no es un momento en el cual se encuentra solo. Es un momento en el cual se encuentra en medio de una misión que llega en el momento más indicado, donde todos los demás están haciendo de su parte, donde algunos están cayendo de alguna manera, aunque tiene su poder regenerativo este Flash, pero él mismo lo dice, ¿no? Necesita un cierto tiempo. Pero vemos a este Superman que lo da todo, que no se contiene, que no está viendo así para cajetearle, mucho menos. Vemos a este Superman que viene con toda su fuerza, acompañado justamente de las personas con las que realmente confía, y es un personaje, es un Superman con el cual simplemente nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas de ver cómo pelea con Darkseid, nos quedamos con las ganas de ver muchísimas cosas, porque Henry Cavill ya no es Superman. Esperemos que nos den algo que valga muchísimo la pena, que pueda sustituir esta situación. Y ya por último, y ya casi para terminar, me gustaría pues compartir, platicar un poco de algo que ni sabemos nada. ¿A qué me refiero? Pues esta nueva aparición que tiene el personaje de Supergirl en el tráiler de The Flash. We try not to die. And what do we do? We try not to die. It's not Clark. My name is Kara. I'm Well, we're Barry. Barry, what are you doing? Our kids are gonna And what do we do? We try not to die. El nuevo personaje de Supergirl está basado, si se fijan en el traje, con el mismo traje de Henry Cavill. Sí mencionan que no es Clark, y está basado su personaje a lo que se puede ver con el Superman que vimos en Flashpoint, este Superman que estuvo todo el tiempo pues bajo tierra y no recibía lo que necesitaba, que era la luz del sol, para pues ser fuerte y tener toda esta situación. Aquí parece que Supergirl, además de que es morena, y algo que creo que, pues miren, podría ser azul, podría ser verde, la verdad es que da igual, porque es un personaje que no la define en absoluto su color de piel ni nada. Entonces está muy padre que esté de esta manera. Dos, se ve espectacular, se ve súper bien. Creo yo que vamos a tener una Supergirl que puede valer muchísimo la pena. Espero que sea así. Espero que Michael Keaton tenga toda esta responsabilidad que lleva en sus hombros para darnos un Batman épico y que realmente lo cumpla. Mi Batman favorito por mucho. Y que realmente pueda darnos este soft reboot, este reinicio suave. Porque si nos ponemos a platicar y ver, por ejemplo, este programa en dos partes, que vimos mucho lo que era el camino empedrado, mal empedrado de DC Comics, en que de repente hace cosas bien chidas y de repente luego chidas, luego, y ese es un problema muy grande que tienen, porque se autosabotean por la avaricia, qué sé yo. Pero DC
los cómics, las historias y sus personajes dan para esto y mucho más. Así que esperemos que realmente este nuevo reboot que vamos a poder ver en los próximos años pues valga la pena y que nos den lo que realmente merecemos de Superman y el resto de los personajes. Disfruté mucho haber platicado con ustedes todo este tiempo. Mi nombre es Marco Castro, de Cinefónico Área Geek. Pásenla bien, duerman encuerados, duerman a gusto.